Quiero que nos escuchemos todos lo que dijimos. Ahí les voy a listar todos lo que todos dijimos. Ser como Jesús, amar a Dios y amar al prójimo, ser misericordiosos, formar ministerios basados en las necesidades, ser de testimonio y ser humildes. Vean, esto es muy importante. Escuchen esta lista de cosas, ¿verdad? Me interesa mucho que nos escuchemos, por eso son las participaciones. Ser como Jesús, amar a Dios y amar al prójimo, ser misericordiosos, formar ministerios conforme a necesidades, ser de testimonio y ser humildes. Así quédense con la foto de esto, por favor. ¿Sale? Ahorita vamos a ir avanzando y vamos a ir respondiendo cómo llegamos a ser una iglesia por la ciudad. Miren, Cristo está en nosotros, hablando de esta dinámica de en, contra, de y por, ¿no? De, contra, en, contra, de y por, que fue como las palabras o los conectores que estaban ahí, ¿no? Cristo está en nosotros, claro, y Cristo está en nuestro corazón. Nos está haciendo nuevas criaturas, pero la vida cristiana no es una vida centrada en ti, porque en cuanto crees con otros también, o sea, crees en comunidad, creemos en comunidad, ¿no? Entonces, no se trata todo de nosotros mismos, incluso Dios quiere que seamos un instrumento en el mundo. Entonces, si bien Cristo está en nosotros, eso no es lo más definitivo de la vida cristiana. Dios está trabajando en tu corazón, claro, desde el primer momento en el que tú crees el Evangelio, ¿no? Pero no se trata todo de eso. Ahora, Cristo no es propiedad de nosotros, haciéndose pecador en el sentido de nosotros. Él no consiente, no apapacha nuestro pecado, Él nos confronta constantemente. Y lo hizo para acercarnos a Él. Cristo nunca, en otro sentido, Él nunca estará en contra, tratándose de alejar de nosotros, porque somos pecadores, sino al contrario. Nuestro pecado es el propósito de Cristo para acercarse a nosotros. Cristo no solamente está en nosotros, no simplemente está o es de nosotros, no simplemente está en contra de nosotros confrontándonos, sino que Él bajó a este mundo para morir en una cruz, y la palabra más significativa es por nosotros. Cristo murió por nosotros, Cristo se entregó por nosotros. Entonces, una iglesia que está por la ciudad debe enfatizar en este mensaje de Cristo por nosotros. Entonces, aquí viene una idea que quiero compartirles acerca de cómo llegamos a ser esta iglesia por la ciudad. ¿Cómo llegamos a ser esta iglesia por la ciudad? Agustín de Hipona, este hombre que Dios usó mucho para escribir teología, una persona que escribió hace muchos años, y él habló acerca de la ciudad de Dios en medio de la ciudad del hombre, para referirse a cómo los cristianos deberían vivir. La ciudad de Dios en medio de la ciudad del hombre. Este es un fragmento de San Agustín. Dice: dos amores han dado origen a dos ciudades. Dos amores han dado origen a dos ciudades. Hay dos historias acá y quiero que las veas, que las identifiques. Dice: el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. Esa es la ciudad del hombre, dice Agustino, la ciudad terrenal, ¿no? Y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, o sea, de ti mismo. Y esa es la ciudad celestial, dice San Agustín. La primera se gloria, se siente importante en sí misma, dice. La segunda se gloria en el Señor. Entonces, Agustín nos está diciendo que la iglesia está llamada a ser la ciudad de Dios en medio de la ciudad del hombre. Todavía no respondemos cómo llegamos a ser esa ciudad de Dios en medio de la ciudad del hombre, pero quiero que veas esto. Hay dos amores aquí. Hay un amor a sí mismo hasta despreciar a Dios. ¿Pueden silenciar el micrófono? ¿Quién es? Jorge Ocaña, te voy a silenciar, discúlpame. Y hay otra ciudad que nace del amor de Dios
hasta despreciarnos a nosotros mismos. Y me gusta cómo Agustín lo pone, ¿no? La iglesia está llamada a ser la ciudad de Dios en medio de la ciudad del hombre. ¿Cómo llegamos a ser, a edificar esa ciudad de Dios en medio de la ciudad del hombre? Definitivamente dijeron cosas muy interesantes todos ustedes acerca de cómo llegamos a hacerlo, pero quiero que piensen en algo: ser como Jesús, amar a Dios, amar al prójimo, ser misericordiosos, ser humildes, ser de testimonio. Todas estas cosas tienen un motor, todas estas cosas tienen un origen. Ninguno de nosotros nace queriendo ser como Jesús, ni amar a los prójimos, ni amar a Dios, ni ser humildes. No nace de nosotros. Entonces creo que todos a veces caemos, y me incluyo también, caemos en la trampa acerca de lo que está al final y lo que está al principio. ¿Qué es lo que produce todas estas cosas que dijimos? Porque ahí es donde está el cómo llegamos a ser una iglesia por la ciudad. O sea, esto que ustedes me dijeron es la foto del final, pero ¿cómo se ve al principio? ¿De dónde vienen todas estas cosas? Porque hay personas que son muy humildes por motivos egoístas, hay personas que son muy misericordiosas por querer que todos lo reconozcan, hay gente que es muy activa y crea ministerios y quieren una plataforma, quieren hacer muchas cosas, ¿no? Creo que debemos ir un paso antes. O sea, todo lo que ustedes dijeron, sí es necesario en un sentido, pero hay que dar un paso atrás. Cuando hablamos de plantar iglesias por la ciudad, quiero que pensemos en esto: iglesias modeladas por, centradas en y empoderadas a través del Evangelio. Modeladas, o sea, aquello que le da forma a la iglesia no es nuestro amor por Dios ni nuestro amor por Jesús. No es que somos misericordiosos, no es que tenemos ministerios exitosos, no es que somos humildes, porque si así fuera, ¿quiénes son los héroes de esas iglesias? Nosotros. Iglesias centradas en el Evangelio, no están centradas en lo que nosotros hacemos o somos, están centradas en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Iglesias empoderadas a través del Evangelio. Nos reconocemos como que no tenemos los recursos, no podemos en nuestras fuerzas, podemos en las fuerzas de otro. Entonces, ven qué importante es esta lámina, de verdad. Si ustedes se la aprenden, si ustedes es lo único que les queda de esta clase, yo voy a estar muy contento hoy. Porque las iglesias que necesitamos plantar son iglesias modeladas por el Evangelio. Aquello que cuando la gente ve esa iglesia nos dice: wow, qué humildes son, qué gente tan qué amorosa, ¿no? Qué gente tan, qué ministerios tan exitosos. Cuando la gente los ve, la forma que ve ahí es: esa gente conoce a Jesús, sabe lo que Jesús hizo por ellos, están centradas en lo que Jesús ha logrado por ellos y reconocen que el poder para hacer lo que están haciendo viene solamente del poder del Evangelio. Entonces, a esto nos referimos con iglesias por la ciudad. Es un tipo de iglesia en la que todas las iglesias deberíamos aspirar, porque es el patrón que el Nuevo Testamento nos muestra, ¿no? Esa es la forma, es el camino que el Nuevo Testamento nos está enseñando. Cuando tú lees desde toda la palabra, incluso nos está llevando a una comunidad centrada en lo que Jesús ha hecho, ¿no? De tapa a tapa estamos viendo que Dios está interesado en que su Hijo sea el centro de todas las cosas. Cuando leemos en Efesios, dice que Jesús es el fin de todas las cosas, que Él esté en centro, que Él sea lo más importante. Cuando terminamos de leer toda la Biblia, nos vamos a Apocalipsis y leemos: lo que está en el centro es Cristo, lo que brilla es Cristo y lo que Él ha logrado por nosotros. Lo que canta la gente en el cielo es:
ese cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. El corazón, el centro de toda la vida de la iglesia es quién es Jesús y qué ha hecho Jesús. Esa palabra que usamos para describirlo es evangelio. Entonces, de verdad, no quiero decir que lo que dijimos no tiene razón de ser, sí lo tiene, pero necesitamos ir un paso atrás. ¿Dónde está el poder? ¿En dónde está la motivación adecuada para hacer esa iglesia? Y lo digo yo también incluyéndome, nuestro mayor error cuando hablamos de estas cosas es que empezamos desde el final, desde los resultados, desde lo que el Evangelio hace y no desde lo que el Evangelio es. Y lo que el Evangelio hace no es lo mismo que lo que el Evangelio es. Entonces, ahí es donde todos nosotros, y vuelvo a decirlo, yo me estoy incluyendo, cada día tenemos que recordarnos, lo que el Evangelio hace no es lo que el Evangelio es. Y el poder está en lo que el Evangelio es. Y por eso necesitamos hablar de este tema. Lamentablemente creo que voy a quedarme todavía corto este día. Quiero decir esto, no todo es el Evangelio. No todo es el Evangelio. Con esto voy a empezar una serie de enseñanzas que de verdad necesito que todos estemos aquí, porque esta parte podríamos decir que es el corazón de todo este curso. No todo es el Evangelio. ¿Qué quiero decir con eso? Los cristianos a veces decimos, hay gente que dice, no, pues esto es el Evangelio, la Biblia es el Evangelio. La Biblia no es el Evangelio. Hay gente que dice, mi testimonio es el Evangelio, ¿no? Pensamos que el testimonio es el Evangelio. Hay personas que dicen, Dios te ama. ¿Eso no es el Evangelio? O hay gente que dice, Dios está enojado contigo, Dios está airado contigo. Eso tampoco es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es una pregunta que deberíamos hacernos todos aquellos que queremos iniciar una nueva iglesia, que queremos plantar una nueva iglesia, porque a través de toda la Biblia, lo único que transforma a las personas, lo único que salva a la gente, en palabras de Pablo mismo, es el Evangelio. Cuando tú vas a Romanos 1:16, dice que porque no me avergüenzo de qué, no me avergüenzo de ser una buena persona, no me avergüenzo de mandatos al infierno, es de que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es la única parte en la Biblia donde se menciona que algo es poder de Dios para salvar. Es lo único que puede salvar. Es el Evangelio. Entonces, por eso necesitamos hablar acerca del Evangelio. Voy a llegar hasta donde llegue hoy. Entonces, tengan un poco de paciencia. El Evangelio es buenas noticias, no un buen consejo. El Evangelio, en primer lugar, es buenas noticias, no un buen consejo. La palabra base, la palabra donde viene Evangelio, es muy importante para nosotros, porque esa palabra no es una palabra cristiana, como podríamos llegar a pensar. Cuando Pablo escribe Evangelio, ellos ya usaban esta palabra para otras cosas, y es muy significativo saber para qué lo usaban. Cuando Pablo dice Evangelio, esta palabra Evangelio era un término que se usaba como un mensaje muy especial, y era especialmente cuando las naciones ganaban una batalla, por ejemplo. Había mensajeros que tenían que correr, porque no había WhatsApp, no había grupos de WhatsApp como ahora. Tenían que correr y aventarse desde el lugar de la batalla hasta la ciudad y dar el aviso de que se había ganado una batalla. Ese era un evangelio, era una buena noticia. Y esa persona venía corriendo y venía a dar ese mensaje, y todos los que lo escuchaban celebraban junto con esa persona que había buenas noticias. Otra ocasión cuando se daban evangelios es cuando un nuevo rey ascendía al poder. Ese era un evangelio, una buena noticia, ¿no? Alguien nuevo estaba reinando. Eso nos habla mucho de la naturaleza de las buenas noticias. Fíjense, un evangelio es algo que ni tú ni yo hemos hecho. Imagínate que tú formas parte de este grupo de personas, tú estás ahí en tu pueblo, estás haciendo algún oficio. Así es, un nuevo territorio. Así es, Gus, gracias, Gus, dale con Guzmán Fernando, perdón, voy a tener que voltearte Fer Guzmán para no decirte
Gustavo, o ya te voy a bautizar como Gustavo. Entonces, vean esto. Tú no habías hecho nada para ganar esa batalla, pero tú recibías los beneficios de esa batalla que había sido ganada. Eso es el Evangelio. Los cristianos creemos que no hemos hecho absolutamente nada para merecer ser reconciliados con Dios. No hemos hecho absolutamente nada para merecer el favor de Dios. Y que celebramos lo que Jesús hizo por nosotros. Eso es el Evangelio. Son buenas noticias para gente que no merecía, que ni lo esperaba, que ni lo buscaba. Pero ahora ellos tienen una relación con Dios a través de Jesús. Entonces el Evangelio no es, fíjense, a veces decimos, no, es que la vida cristiana se trata de ser buenas personas, ¿no? Y por ahí en internet hay muchas imágenes de la verdadera religión es ser una buena persona, ¿no? No podemos ser buenas personas porque nadie es una buena persona. Solamente uno fue una buena persona y murió porque todas las malas personas lo matamos y nos dio esa vida que no merecíamos. Entonces, no se trata, porque a veces pensamos, no, bueno, es que ser cristiano es ser bueno. No, ser cristiano no es ser bueno. Ser cristiano no es un consejo de cómo debería vivir las demás personas. Ser cristiano es creer que lo que Jesús hizo a través de su vida, de su muerte y de su resurrección, de su vida, de su muerte y de su resurrección, son buenas noticias para ti. Entonces, el Evangelio no son buenos consejos, es una buena noticia. Y las buenas noticias se tienen que creer. Entonces, ahí empezamos a hablar del Evangelio, ¿no? No es un código de ética, no son reglas para seguir. Eso no es el Evangelio. Tampoco es una teología sistemática. El Evangelio no es teología sistemática. El Evangelio no es toda la Biblia. El Evangelio es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Son buenas noticias. No puedes hacer nada acerca de esas buenas noticias porque esas buenas noticias están en el pasado. Hay gente que dice, tienes que vivir el Evangelio. Suena bien, ¿verdad? Pero ni tú ni yo podemos vivir el Evangelio, porque es algo que ocurrió, que está completo, que no le puedes agregar nada. Puedes vivir a través del poder del Evangelio, puedes vivir en respuesta al Evangelio, puedes vivir las consecuencias del Evangelio, pero ninguno de nosotros, ni con el testimonio más impresionante, podemos vivir el Evangelio. Porque aquel que vivió el Evangelio es Cristo, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que dejar en claro esto. El Evangelio son buenas noticias, no buenos consejos. Tenemos que cambiar la forma en la que pensamos acerca de cómo cambia la gente. Pregúntate esto, ¿cómo cambias? ¿Cómo cambia la gente? ¿Cómo cambia tu corazón? ¿Cómo cambias tú mismo? ¿A través del temor? ¿A través de la vergüenza? ¿A través de creer que puedes merecer algo más de Dios? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo somos transformados? ¿Cómo somos salvados? Es a través del poder del Evangelio. Cuando hay cristianos, incluso nosotros mismos, decimos, tienes que portarte bien porque si no te vas a ir al infierno. Eso no es el Evangelio. Y en otro extremo tenemos gente que dice, Dios te ama, no te preocupes, no tienes que hacer nada, Dios te ama. ¿Verdad? Eso no es el Evangelio. Confundimos muchas cosas con lo que es el Evangelio y en parte eso ha hecho mucho daño a la plantación de nuevas iglesias. Porque hemos fundado quizá muchas iglesias, pero perdemos el centro. Y si perdemos el centro, perdemos ese poder de Dios para salvar. Entonces, por eso empezamos con ese tema tan importante. Ya estamos por terminar este primer punto. No voy a adelantarme a los demás, pero quiero que pensemos en eso. Evangelios son buenas noticias. Tú no hiciste nada acerca de esas buenas noticias. Esas buenas noticias están en el pasado. Tú no puedes cambiarlas, no puedes mejorarlas. Están completas. Esas buenas noticias tienen que ver con lo que Cristo ha logrado por nosotros. Es información acerca de un acontecimiento que nos cambia ahora. Entonces, podríamos empezar con este primer punto para terminar a tiempo el día de hoy. Yo quisiera invitarlos, aunque todavía no terminamos los demás puntos, pero la próxima semana vamos a iniciar nuestro tiempo de clase con esto. A ver, déjenme darles. Esta va a ser la dinámica de principio de la siguiente sesión.
comparte una presentación del Evangelio en un máximo de 140 caracteres, así como en Twitter, ¿no? Los que usan Twitter me van a entender. Pero vamos a tratar de mantenerlo breve. No estás escribiendo un libro de teología aquí, no te preocupes, no estás escribiendo un folleto, tampoco. Simplemente una idea sencilla acerca de el Evangelio, ¿no? Entonces, es muy importante, como quiero lo voy a pasar en el grupo. 140 caracteres, ¿verdad? 140 letras, nada más, para que podamos optimizar también muy bien el tiempo de la participación. Pero quiero que pensemos seriamente en esta palabra, porque esa palabra va a ser un tema de verdad que nos vamos a aventar no sé cuántas sesiones profundizando en este tema del Evangelio, porque si queremos plantar iglesias, debemos saber qué tipo de iglesias Dios nos ha enviado a plantar. Y yo estoy muy convencido que el tipo de iglesia que Dios nos ha enviado a plantar son las iglesias que describía hace un momento, ¿no? Son estas iglesias modeladas por, centradas en y empoderadas a través del Evangelio. Este concepto va a ser muy importante para nosotros en este curso, así que grábatelo, piensa acerca de lo que vamos a expandir del significado de esta frase, de esta idea. Entonces, ora para que Dios también nos siga dando entendimiento, no un entendimiento intelectual, sino un entendimiento donde somos asombrados y nos enamoramos más de lo que Cristo ha hecho por nosotros y tratamos de expresar con mayor claridad lo que Dios sigue haciendo en nosotros a través del Evangelio. Entonces, vamos a terminar esta clase acá para terminar a tiempo. Quisiera dejar un tiempo nada más, si hay alguna pregunta, algún comentario, podríamos todavía abordarlo. Yo sé que hay mucho que hablar de esto. La siguiente sesión vamos a meternos de lleno, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, es el momento para hacerlo. La tarea se le va a enviar ahí a través del grupo de WhatsApp. No. Correo. Vamos a compartirla en la misma sesión, ¿sale? Y en la misma sesión, quienes la traigan lo envían en ese momento, ¿sale? En el WhatsApp, si no alcanzan a participar. No lo mandemos así porque de verdad luego los mensajes se van perdiendo, entonces es mejor que en el momento que estamos en la clase se envíen y así yo los puedo ver todos juntos. Pero si me los envían uno por uno o los enviamos en fechas distintas, es muy difícil poderlos tener todos juntos, ¿vale? Entonces nada más, creo que esa dinámica, si la sabemos hacer bien, nos va a funcionar. Para evitar que esos mensajes se pierdan, porque no me gustaría tener un mensaje por aquí y otro por allá, y la verdad es que luego es difícil como juntarlos. Entonces, voy a repetir nada más la dinámica. Los que puedan participar y compartirla al inicio de la clase, muy bien. Aquellos que no, la pueden enviar en el WhatsApp, pero en el momento que estamos en la sesión, ¿sale? Para que queden todas juntas, ¿de acuerdo? ¿Alguien más quiere preguntar algo, compartir algo acerca de esto último que estamos platicando? ¿Estamos bien? Bueno, entonces la siguiente sesión estaremos hablando más acerca de qué queremos decir con esto del Evangelio. Estaremos profundizando en ese tema que a mí me apasiona mucho. Vamos a pasar varias sesiones hablando de qué es el Evangelio, cómo aplicar el Evangelio a nuestros corazones, cómo aplicar el Evangelio a nuestras comunidades. Entonces va a ser un tema largo y tendido, así que no se pierdan ninguna sesión. Les invito a que oremos, terminemos este tiempo dando gracias a Dios por todo esto que hemos platicado. Padre, gracias. Gracias porque tú eres quien edifica tu iglesia. Gracias porque, Señor, no estamos construyendo sobre nuestras experiencias, no estamos construyendo sobre lo que podemos hacer, no estamos construyendo sobre nuestra capacidad teológica o nuestros dones. Estamos construyendo sobre el fundamento sólido de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Apaciónanos por esto, Señor. Que podamos ver la belleza de la cruz, que podamos abrazar esa belleza en nuestro día a día, que podamos vivir en respuesta a lo que Cristo ha hecho, Señor, y que podamos iniciar comunidades del Evangelio a donde quiera que vayamos, Señor. Que esta clase sea más que una clase. Señor, yo te pido
que desafíes nuestros llamados, Señor, que desafíes nuestra visión de la iglesia, que nos apasionemos por lo que tú te apasionas, Señor, y tú te apasionas por tu iglesia, y tú quieres, Señor, que nuevas comunidades sean iniciadas, comunidades que proclamen el nombre de Jesús, comunidades que comuniquen de una forma amorosa, pero también confrontando al mismo tiempo a través del Evangelio, Señor. Yo te pido que eso podamos experimentarlo todos, Señor, en esta clase. Gracias por ese tiempo, Señor. Sigue hablando nuestras vidas y, Señor, que podamos apreciar y profundizar en ese tema que hemos empezado acerca del Evangelio. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos. Estamos despedidos. Nos vemos el miércoles, Dios mediante.